Muchas gracias. Ya me queda, me han dejado muy poco. Después de las bellas palabras y profundas de Belén, que nos paralizó a todos, las directas reflexiones de Ángeles, la originalidad de Frabetti, los mensajes de Javier. Pero yo he hecho esto y tengo que decirlo. Quiero agradecer sinceramente a los organizadores. Quiero agradecer a compañeros Centella y a Álvaro por el Partido Comunista de España, siempre con Cuba. Quiero agradecer a los diplomáticos que nos acompañan de Venezuela. No se engañen, resistirá. En especial quiero mencionar al embajador de El Salvador, Jorge Palencia, un guerrillero que representa a su país en Madrid, una guerrilla que Fidel apoyó siempre. Han venido de varios lugares, a pesar de lo que los organizadores con razón le dijeron que no vinieran, porque no cabían, y no cumplieron. Yo quiero agradecer por este bello esfuerzo en el que sé que han puesto el empeño muchos de ustedes. No los menciono, pero los quiero mucho. Hermanos, compañeros, camaradas, amigos, compatriotas. Como he dicho, hemos escuchado estimulantes testimonios, recuerdos, elogios e interpretaciones sobre el comandante en jefe de la Revolución Cubana, donde hay mucho compromiso con su legado que fortalece nuestro aliento y la confianza. Homenajes y actos de genuino recuerdo al líder cubano se han celebrado en España desde noviembre pasado en más de 40 localidades, como Bilbao, Irún, Donostia, Ortuella, Gijón, Oviedo, Santiago de Compostela, Láncara, Vigo, Badalona, Mollel del Vallés, Lérida, Sabadell, Torrelavega, aquí en Plaza Callao, en El Cao, en Carabanchel, frente a la embajada, el propio día de su fallecimiento, frente a los consulados de Cuba en Barcelona e Islas Canarias, en Valencia, Castelló, Alicante, Aragón, Zaragoza, Burgos, Pamplona, Las Palmas, La Laguna, Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Guadalajara, Logroño, Valladolid, Huelva. No estamos solos. Gracias, compañeros. Fidel sabía que la revolución era un maratón, pero la corría como un sprint. ¿Sería porque conocía ya los obstáculos que enfrentaría su osadía necesaria? En 2011 Fidel escribió: la revolución cubana no disfrutó un minuto de paz. La continuada existencia de la revolución cubana y la de su líder fue tomada por muchos como un gigante atrevimiento, para otros como una afrenta personal. Sí, fue un gigante atrevimiento, porque para Cuba no había otro tan necesario e imprescindible, un acto de rebeldía que imaginaban muy pocos tuviera el éxito que tuvo. El primero en atreverse fue Fidel, su gestor y líder, su soñador y artesano, su defensor y garante. Durante el acto en Callao en diciembre pasado, recordé que José Martí valoró, y cito: los hombres se miden por la oposición que se les presenta. Esta imponente verdad fue más cierta para el líder cubano que para nadie. Los inconvenientes que se le interponían eran cada vez mayores, como aquella bella canción de Silvio, que yo soñé con serpientes, la mato y aparece una mayor. Los retos que enfrentó el comandante en jefe fueron siempre mayores, pero su lucha, su fe y optimismo, que para él era la misma cosa, se multiplicaban con el reto, no disminuían. El líder cubano hizo trizas conceptos de las relaciones internacionales y de la política, como el fatalismo geográfico, el orden mundial existente, el papel de las potencias, los mitos raciales de supremacía blanca y los de género. Nunca antes un país del llamado tercer mundo contribuyó con cientos de miles de sus valientes internacionalistas a defender la independencia,
libertad y desarrollo sin cobrar por ello, y los cubanos lo hicimos en países de ese mismo mundo a miles de kilómetros de distancia. Nunca un representante de Fidel y de Cuba ha tenido que someterse a penosas presiones a la hora de decir las verdades que muchos se ven obligados a callar o murmurar. Así nos enseñaron nuestros líderes y así lo hacemos. Y ese modo de vida nos hizo plenos como seres humanos, más grandes y felices, porque nos movía el desprendimiento y la solidaridad, no el egoísmo. Y decía Raúl, la permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede. Una manera de resumir su historia. Bastaría para resumir su legado en esa frase de Raúl. Como se ha dicho, el 26 de julio de 1953, Fidel Alejandro Castro Ruz tenía 27 años cuando dirigió a 135 jóvenes valientes para asaltar la segunda fortaleza militar de la dictadura de Batista, ocupada por 1000 hombres. 135 contra 1000. Vean qué reto. No se tomó el cuartel, pero encendió la chispa revolucionaria que no se apagaría hasta la victoria. 3 años después, 82 jóvenes en un yate de recreo desembarcaron en el oriente de Cuba, en una zona pantanosa, de donde perdieron las armas porque la embarcación que la trasladaba se hundió. Pasaron por encima de unas rocas afiladas que le rompían sus calzados y llegaron hasta un lugar donde fueron sorprendidos, conocido como Alegría de Pío, por las tropas de la dictadura. Esos 82 hombres se dividieron en 28 grupos. 82 en 28 grupos. 8 de esos grupos estaban compuestos por 2 o 3 personas. El de Fidel, 3 personas. En resumen, de esos 82 expedicionarios, solo 21 llegaron a la Sierra Maestra, que era su objetivo. No es necesario ofrecer otros datos. Cualquiera podría pensar que aquí terminó la historia. 82, 28, se acabó. Pero solo comenzaba. 2 semanas después, el líder de la revolución se encuentra con su hermano, Raúl Modesto Castro Ruz. No olviden su segundo nombre, porque ha estado en todas las batallas con Fidel, hasta el final y lo ha acompañado con firmeza y lealtad. Y le dice, ¿cuántos fusiles tú traes? Le pregunta, después de darle un abrazo, Fidel a Raúl. 5. Fidel replica, más 2 que yo tengo, 7. Ahora sí ganamos la guerra. ¿Quién lo podía creer? Fidel. Y así fue 24 meses después. 21 derrotan a 80.000 con 7 fusiles. Y el 1 de enero, cuando triunfó la revolución, le ocupan 100.000 armas al enemigo. Ahora me permito resumidamente que las propias palabras del líder de la Revolución Cubana mejoren las mías para recordarlo. De su perseverancia, preguntan a Fidel en una entrevista a cualquiera, ¿cuál es el trabajo que menos le gusta, comandante? Respuesta de Fidel, el trabajo de dormir, por el tiempo que tengo que invertir en eso. De su actitud respetuosa, le preguntan a Fidel, ¿cree que el pueblo norteamericano pudiera aprender más conversando con usted? Respuesta de Fidel, aprender no, pero pudiera comprender mejor. De su modestia, cierta vez durante uno de sus viajes al exterior, le preguntaron, ¿su visita ha sido historia, comandante? Su respuesta, no me corresponde juzgar. Su fe en la victoria y en el mejoramiento humano. Le preguntan, Fidel, ¿por qué defiende el comunismo si el comunismo murió? Respuesta de Fidel, también murió Cristo y revivió. Pero no termina así, continúa, el socialismo sigue vivo y seguirá vivo porque la edad del egoísmo tiene que pasar. De su lealtad, preguntan a Fidel, ¿usted puede decir que la historia lo absorbió? Respuesta de Fidel, estoy absuelto porque he seguido mis principios y mis ideas. Su sentido del deber, nuevamente,
nuevamente le preguntan: comandante, ¿usted está cansado de gobernar? Respuesta de Fidel: ¿quién ha dicho que esto es un deporte o placer? Así era Fidel, a quien le tocó conducir situaciones desacostumbradas, cambiar perspectivas habituales y asumir la flexibilidad táctica para lograr sus objetivos. La evaluación del líder cubano puede resumirse en su eterna fe en la victoria, en que los hombres pueden conducir su destino, en que no hay límites para conseguir lo que se propone, que la victoria sí existe mientras se lucha, que la derrota no lo es hasta que no sea aceptada. Su larga existencia y el cariño que recibió es la demostración irrefutable de sus victorias. Fidel encarnó hasta el último de sus días la voluntad de millones que durante décadas lucharon por su independencia verdadera, con la vía alternativa hacia la edificación de una sociedad más justa. Esa alternativa no encontró el camino manso y debe evaluarse en las condiciones que se desarrolló. Esa vía de desarrollo debe estudiarse sin ignorar que debió enfrentar el terrorismo feroz, el sabotaje económico, los bloqueos y sanciones que aún persisten. Un camino donde nos inventamos con el liderazgo de Fidel instituciones populares, no los eufemismos que se disfrazan de democracia. No nos quedamos en la revolución en un ejercicio único de distribución justa de ingresos. Se complementó con el acceso igualitario a la superación, a la seguridad y protección ciudadanas y a la liberación de la mujer. Esa alternativa de Fidel funciona porque no hay un niño desnutrido, ni desapariciones forzosas o públicas, donde no se asesinan periodistas, donde no hay mafias organizadas, ni tráfico de drogas, ni desahucio, ni hay que pagar porque te donen un corazón, ni te coloquen una prótesis. Ni hay que pagar para obtener un título universitario, para aprender a tocar guitarra, o para acceder a la cultura, o para ser campeón olímpico, donde todos los niños están inmunizados contra más de 10 enfermedades, entre otros motivos, razones por las que en Cuba han desaparecido para siempre enfermedades que lamentablemente padecen otros pueblos del mundo que no tienen bloqueos ni sanciones sobre ellos. No se resistió Fidel a la idea de que los conocimientos son patrimonio de naciones ricas, y ahí están ya reconocidos el aporte y competencia de científicos cubanos que él estimuló y guió hasta patentar cientos de vacunas y medicamentos contra enfermedades a las que accede nuestro pueblo cotidianamente en un sistema sobre la base de consumos sí austeros, pero buscando la menor desigualdad posible. Y muy lejos estaba el líder de la revolución de conformarse. Muy lejos estaba de considerar que todo lo que hizo y construyó era perfecto. Cito sus propias palabras: los revolucionarios cubanos hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo, pero jamás cometeremos el error de ser traidores. Quizás el principal error cometido es el idealismo. Fue pensar que en el mundo había una determinada cantidad de justicia y respeto al derecho de los pueblos cuando ciertamente no existía en absoluto. Fin de la cita. Nuestro sistema tiene mucho que hacer todavía, mucho que corregir, muchos errores de revolucionarios que enmendar, aún con el asedio que nos rodea, conscientes de que esta herejía tiene un alto costo que hemos pagado y seguiremos pagando para ser libres. Sucede que los mismos que defendieron las sangrientas dictaduras militares, llamadas descarnadamente de seguridad nacional, se ofenden porque en la Cuba de Fidel se sostenga por 60 años una alternativa sin su beneplácito, como las estamos y queremos los cubanos, donde se recuperó para siempre la igualdad de hombres y mujeres, sin importar color de la piel, origen social o posición en la sociedad. Se puede discrepar con las ideas de Fidel, claro, es totalmente legítimo, nada más humano, pero no calumniar. Ante su fallecimiento, los mismos que defendieron el apartheid, la discriminación racial y de género en pleno siglo XX, los paquetes de ajustes y empobrecimiento, los que nos aconsejaron hacerlo en Cuba sin pudor, cuando cayó la Unión Soviética como única salvación supuesta para Cuba, los que practicaron y todavía practican la tortura como método, los que encarcelaron sin juicios y a hombres encadenados atrapados en el centro de Europa, a plena luz del día, sin escrúpulos y sin derechos,
los mismos que agredieron a países soberanos con pretextos falsos, que asesinan a líderes desde drones ocultos, o como quisieron hacerlo con Fidel en más de 600 ocasiones, con píldoras, trajes de uso, armas de fuego, bombas, lo que sea, son los mismos que ante la muerte de Fidel no perdieron un minuto para intentar opacar su figura y trayectoria, para contener la admiración desbordada de los pueblos y el respeto de sus propios enemigos. Y le adjudicaron asesinatos que nunca cometió, hambrunas en Cuba que no existen, torturas que no conocemos ni cómo se hace. Repito lo que dije en diciembre: no se imaginen que nos van a derrotar desde una portada de un periódico. No se imaginen que en un plató de televisión van a derrocar a la revolución cubana con mentiras y calumnias. El juicio de la historia sobre Fidel no les corresponde a los políticos mediocres ni menores, ni a los medios de comunicación vendidos al capital. Les toca a los pueblos y ya lo han hecho. La imagen de la aglomeración apoteósica de miles de personas en cada visita al exterior del líder cubano, los millones que leían sus discursos y entrevistas y reflexiones, junto al interés de quienes visitaban Cuba para conocerlo, para encontrarlo, la admiración permanente de los pueblos, el hábito cariñoso de cada uno de los que lo conocieron por conservar como trofeos cada uno de esos minutos o largas horas que compartieron con él, los millones en Cuba y en el mundo que lo despidieron dentro del dolor y el compromiso, como hoy ustedes lo hacen, una suerte de cautiverio revolucionario de amor y de pasión, contrasta con otra enorme colección de medios de comunicación y políticos que no pasarán a la historia, quienes en extraña paradoja se morían por entrevistarlo al mismo tiempo que no cesaban cotidianamente de criticarlo y empañar su figura. Acompañando a esa gavilla de calumniosos, hay una reducida cantidad de quienes lo adversan, cantidad pequeña, pero esforzada y poco exitosa en su afán de eliminarlo físicamente y disminuir la fuerza de su ejemplo y virtudes. Esta es la demostración irrefutable de que el comandante en jefe de la Revolución Cubana, su fundador, colocó sus fuerzas al lado de las necesidades de los pueblos, no de las oligarquías. Amigos, si los admiradores de Fidel se unieran en una sola patria, nuestro país sería uno de los más poblados. Esa patria de la solidaridad con Cuba, la patria de Fidel, que componen ustedes junto a millones, es inextinguible, tangible e internacionalista como él quiso que fuera el mundo, donde luchó por terminar el egoísmo y pasar a la era de la solidaridad. La era que gestó en Cuba junto a su noble pueblo, pueblo que guió para que en admirable prueba de altruismo, conciencia ciudadana y espíritu revolucionario, entregara la vida de 2000 de sus hijos para defender la libertad de muchos pueblos del llamado tercer mundo, o para vencer la ignorancia y la ceguera con programas cubanos de alfabetización o de salud para salvar millones de vidas de seres humanos excluidos por los modelos de organización social del capitalismo. Compañeros, el poeta Paul Valéry sentenció, y cito: los grandes hombres mueren dos veces, una como hombres y otra como grandes. Así nos dejó Fidel. Sé que lo han oído una y otra vez. También sé que nos creen. Mas les reitero que los cubanos y cubanas no abandonaremos el camino rebelde y necesario iniciado por Fidel. Su prédica de cambiar lo que debe ser cambiado para el disfrute de las mayorías, no de élites o transnacionales. No dejaremos que nos gobiernen o nos digan qué hacer otros, y serán las instituciones populares que lideró Fidel, el partido que fundó y de vanguardia, el pueblo cubano, el que nos conduzca a lo que debe ser cambiado, para que nunca, nunca dejen de mandarse a sí mismos los cubanos y que brille la estrella de las 5 puntas, libre e independiente de verdad, sin unirse a ninguna constelación que la someta. Y como él habló siempre, mucho mejor que todos nosotros, no puedo concluir sin sus palabras. Le preguntan a Fidel: comandante, ¿cuál es su peor enemigo? Y responde Fidel:
no tenemos enemigos peores, porque a todos los podemos derrotar. Así lo vamos a recordar como un grande al que no pudieron derrotar. ¡Patria o muerte!